Estamos celebrando el quinto y último domingo de Pascua. Ya este jueves próximo es día de la Ascensión del Señor. Este es el último domingo en el cual miramos nosotros el cirio pascual encendido, imagen viva de nuestro Señor Jesucristo con nosotros durante estos 40 días y 40 noches del tiempo de la Pascua Florida. La epístola de esta misa, quinta y última de Pascua, está tomada del apóstol Santiago y nos dice: Carísimo, pongan en práctica la palabra divina y no se contenten con escucharla, engañándose a ustedes mismos, porque el que se contenta con solamente escuchar la palabra de Dios, pero no la practica, se parece a un hombre que contempla por un rato su rostro en un espejo, y luego de mirarse se va y se olvida al punto de cómo es. Mas quien contemple atentamente la ley perfecta de libertad y persevere en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se precia de ser religioso, de tener religión, de estar en la verdadera religión, mas no refrena su lengua, se engaña a sí mismo en su corazón, y su religión para él es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en preservarse de la corrupción de este mundo. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, que todo lo que le pidiereis al Padre se los dará en mi nombre. Hasta ahora nada le han pedido en mi nombre. Pídanle y recibirán, para que su gozo sea completo. Todas estas cosas se las he dicho usando de comparaciones y parábolas. Pero ha llegado el tiempo en que ya no les hablaré con parábolas, sino abiertamente les anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré por ustedes, pues el mismo Padre les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y me regreso al Padre. Le dijeron sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Ahora conocemos que sabes todo y que no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Por qué, queridos fieles, nuestro Señor Jesucristo, al momento de llegar a la tierra, hablaba en parábolas? ¿Por qué no anunciaba de una manera directa, clara, las verdades eternas para la salvación de toda humana criatura? ¿Por qué les hablaba en comparaciones? ¿Por qué hablaba en parábolas Jesucristo nuestro Señor a la gente que le escuchaba? Esto tiene una razón muy importante. En el libro del Génesis, en el capítulo 11, en los primeros versículos de este capítulo 11, se narra la historia de la Torre de Babel. Después del diluvio, el bisnieto de Noé, llamado Nimrod, fundó una ciudad, la ciudad de Babel precisamente. Una ciudad bastante próspera, bastante engrandecida. Tanto así que se llegaron a envanecer en su corazón. No querían dispersarse por la tierra, querían reunir este pésimo personaje. Todo el poder, toda la unión, absolutamente todo. Entonces dijo: hagamos una torre que llegue hasta las puertas mismas del cielo. Vayamos hasta donde está Dios. Dios, mirando la soberbia con la cual el ser humano se estaba llevando, el orgullo,
y creyendo que toda su dependencia no dependía de Dios, sino de ellos mismos, creyéndose autónomos, Dios hizo que, hablando ellos un solo idioma hasta entonces, se produjeran todos los idiomas, la mayoría de los idiomas, muchos idiomas, y que ya nadie se pudiera entender entre ellos mismos. Entonces, antes de esto se hablaba un solo idioma en la tierra. Después de la Torre de Babel, Dios confundió de tal manera la manera de hablar de los hombres, los lenguajes de los hombres, el sentido de las palabras de los hombres, que se dispersó por toda la tierra el ser humano. El hombre por su soberbia desmereció la verdad. Y todo para él empezó a hacer confusión. Los seres humanos dejaron de entenderse, se tienen que dar muchos razonamientos, se tiene que hablar con palabras fuertes, se tienen que dar muchas explicaciones, y aún así, en la gran mayoría de los casos, el ser humano no entiende. Inclusive bajo el mismo idioma, podemos estar hablando el mismo idioma y sin embargo no entendernos muchas personas. Esto sucedió a los pobres seres humanos por su soberbia, hasta que llegó aquel que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo nuestro Señor. Y nos enseñó las verdades con las cuales podemos salvarnos, con las cuales podemos elevarnos de un camino tan rastrero, de la pura materia, a algo mucho más espiritual, a ser hijos de Dios, alcanzar nuestro último fin, que es el cielo. Nos enseñó las verdades y el sentido de estas verdades. Sin embargo, el ser humano no estaba preparado para ellas, su corazón estaba embotado. Nos habíamos hecho indignos por nuestra soberbia, por nuestros pecados, por nuestra idolatría, en recibir la verdad pura, la verdad limpia por parte de Dios. Todos estos cúmulos de verdades que el Hijo de Dios, la verdad misma, nos trajo a la tierra, las guardó en un cofre indestructible, depositándolos en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual por una asistencia especialísima del Espíritu Santo, dada al apóstol San Pedro y a sus legítimos sucesores, los papas, no puede errar la Iglesia, cumpliendo las condiciones debidas. Por ejemplo, cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, como pastor de la Iglesia Universal, en cosas de fe, religión y moral, y con la intención de proclamar una verdad como dogma, un verdadero papa, un legítimo papa, no estos últimos, es infalible, porque tiene la asistencia de Dios, prometida por Dios, para que en toda esta vorágine de errores, de dudas, de disentimientos, hubiera una persona a la cual nosotros pudiéramos recurrir en todas nuestras dudas, algo que fuera inamovible, una roca, a la cual todos se pudieran asir para no caer en el error. Todo esto sucedió hasta el año de 1958, con la muerte del último Papa legítimo hasta el día de hoy, su santidad el Papa Pío XII. Antes de este año se hablaba un solo idioma, se tenía una misma fe por toda la iglesia distribuida por la redondez de la tierra. Cualquier duda del sentido de alguna frase era aclarado por la sede apostólica. Y una vez que Roma hablaba y definía una verdad, se acababa toda duda y se acababa toda discusión, porque no se puede discutir acerca de un dogma definido. Se puede explicar, pero no se puede discutir acerca de las verdades proclamadas por los legítimos sucesores de San Pedro.
Por otro lado, la sociedad moderna en la cual nosotros estamos viviendo, queriendo prescindir de Dios, no creyendo en Dios, porque estamos viviendo en una sociedad completamente pagana. Antiguamente México era católico, el mundo, la gran mayoría del mundo era católico y creyente de Dios. Ahorita con los avances tecnológicos nos creemos como dioses y nos creemos creadores de Dios inclusive. Y nos ponemos por encima de Dios con una soberbia, con una arrogancia, con una vanagloria tan descarada, que hemos reproducido de nuevo las condiciones para esta torre de Babel que sucedió hace tantos siglos atrás. Todos hablan de más, pero no hay acuerdos entre las naciones. Todos hablamos de más, pero hay disensión entre las familias. Todos queremos hablar y dar nuestra opinión, pero ni siquiera entre esposos se pueden poner de acuerdo, porque no hay humildad, porque no hay deseos de conocer la verdad, de aceptar la verdad, porque tenemos el corazón podrido por el orgullo. Y por eso esta sociedad va a pique y ha reproducido de nuevo esa vorágine de tantos lenguajes. Todos hablan, todos opinan, todos en una red social hablan y todos dan su opinión y al último nunca se llega a un acuerdo. ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón es que porque sin Dios y sin su Espíritu Santo, por nuestra naturaleza caída, nuestra voluntad para empezar no sigue el bien ni está inclinada hacia el mal. No queremos aceptar la verdad porque no queremos cambiar de conducta. Algunos no quieren aceptar lo que se les dice por soberbia, solamente por orgullo, aún reconociendo que lo que se les está diciendo es lo correcto. Nuestra memoria falla y olvida. Y nuestro intelecto, sujeto a errores y a ignorancias después de la caída de nuestro primer padre. Pero no crean que eso pasa solamente entre la sociedad pagana actual. Esto pasa también en la Iglesia Católica, en lo que permanece, en lo que queda de la Santa Iglesia Católica. Entre los obispos, entre los sacerdotes, entre los fieles, que nos decimos católicos, siguiendo la tradición y siguiendo las verdades eternas dejadas por nuestro Señor Jesucristo. Al haber muerto el Papa en 1958, el Papa que era infalible, al cual podíamos nosotros recurrir en todas nuestras dudas, ¿es correcto esto o es malo esto? Todos los obispos del mundo le mandaban al Papa sus dudas, y estas dudas eran resueltas por la sede apostólica, porque de ahí brotaba toda la luz, toda la seguridad de nuestra manera de creer y de hacer las cosas. Los obispos consagrados después de este año, de la muerte del último Papa legítimo, y todas sus congregaciones, en muchos casos siguiendo las pasiones mal combatidas, y otros con grandes errores de doctrina, también repetimos y repitieron la historia de la Torre de Babel. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Muchos dimes y diretes, muchas calumnias mezcladas con verdades. Desde los errores leves en cada una de las congregaciones, obispos, sermones, catecismos, doctrinas, hasta los errores más graves que algunos rayan inclusive hasta en la herejía. Y la razón de toda esta confusión, queridos fieles, son las vísceras. Es la soberbia y el apasionamiento en el hablar sin querer o querer entender la verdad. ¿Qué es lo que menos les importa a algunos? Más que ser los únicos cuya opinión cuente. Aquella congregación soberbia que se dice ser la única católica, desprecia a las demás,
Aquel obispo que se cree el único, de una línea pura, como si pudiera haber líneas episcopales sucias. No existen las líneas episcopales sucias. Cuando un sacerdote o un obispo realiza un sacramento, el sacramento es el más limpio y el más puro porque el que lo realiza es Jesucristo, por mediación. Como un instrumento, la persona del sacerdote y la persona del obispo. Les voy a poner un ejemplo. Un sacerdote santo celebra la misa. Un sacerdote pecador, manchada sus manos con tantos pecados, un sacerdote válido pero pecador, metido en el fango de los pecados, celebra la misma misa. ¿Cuál de las dos misas es más limpia y más pura, queridos fieles? Son iguales. Los pecados del sacerdote no manchan los sacramentos. Los pecados de los obispos no manchan los sacramentos. No hay líneas impuras, no hay sacramentos impuros, porque los sacramentos los realiza el mismo Jesucristo. El sacerdote, el obispo, solamente es el instrumento por el medio del cual el Espíritu Santo obra. Así es que si ustedes descubren que algún sacerdote válido comete algún pecado, es iracundo, tiene algunos pecados, no sé, y ustedes se van a confesar con él, su absolución es tan limpia y tan blanca y tan pura como si el mismo Jesucristo se las diera. Ay de aquel sacerdote, ay de aquel obispo que se atreva a celebrar la misa en pecado. Ay de aquel sacerdote que se atreva a celebrar los sacramentos en pecado. Él solo se condena, él solo se destruye, él solo se condena. Pero los sacramentos que ustedes reciben son puros, limpios, blancos. ¿Quién es el ignorante que se atreviera a decir que hay sacramentos impuros, salidos de un sacerdote válido? O que hay líneas episcopales. Cuando un obispo impuso las manos en otro obispo, el sacramento es puro, limpio y sin mancha, porque lo hace el mismo Jesucristo, haciendo las condiciones para que el sacramento sea válido. No hay líneas puras y líneas impuras. No hay sacramentos más bonitos y sacramentos más feos. Todos los sacramentos venidos de un sacerdote, así sea santo o así sea pecador, su sacerdocio es santo. Hay de él que no se acople a la dignidad de su oficio. Hay de él que predicando a los demás, al final resulte ser condenado por parte de Dios, porque su sufrimiento, porque su infierno será terrible. Si el sufrimiento de los condenados sencillos es terrible, el sufrimiento de un sacerdote caído en el infierno será peor. Pero en cuanto ustedes como fieles, recibiendo los sacramentos de un sacerdote o de un obispo válido, los sacramentos son limpios, puros, blancos. No tengan miedo en esa parte. La verdad, queridos fieles, por medio de la cual nos hemos de salvar, es como una perla preciosa, lo dijo Jesucristo en el Evangelio, lo dice las Sagradas Escrituras, que no se pueden echar a los puercos. Y es por eso que la verdad misma, Jesucristo nuestro Señor, hablaba en parábolas, cuyas verdades eran entendidas y aprovechadas por los limpios de corazón, los rectos de corazón, los que tenían buena intención al momento de sentarse y a escuchar hablar a nuestro Señor Jesucristo las verdades eternas. Pero estas mismas verdades no eran captadas por quienes los escuchaban con el corazón podrido, sin recta intención, como eran los fariseos, que escuchaban sí los sermones de nuestro Señor Jesucristo, pero para ver en qué lo hacían caer, para ver en qué se equivocaba, para ver en cómo, de qué manera lo podían perder. Ellos no recibían las verdades eternas, no comprendían la verdad, no asimilaban la verdad, no entendían la verdad, porque su corazón estaba podrido
por el pecado, estaba podrido por el orgullo, estaba podrido por la soberbia. Y es por eso que los sermones de nuestro Señor Jesucristo eran dichos en parábolas, para que los limpios y buenos de corazón las entendieran y para que no fueran desperdiciadas estas preciosas verdades en los corazones de los impíos. Y es por eso que en la confusión actual, en la Babel actual, en la que estamos viviendo en el aspecto religioso, hasta los religiosos, obispos y sacerdotes que se dicen ser católicos tradicionalistas, aun siendo verdaderos ministros del Señor, muchas veces no captan, no razonan, o como dice la epístola de hoy el apóstol Santiago, no refrenan su lengua con palabras engañosas, con calumnias, y no entienden la razón de los sucesos actuales que vive la Iglesia y cuál es la solución para acabar con el modernismo, para la restauración de la Iglesia, para la solución de los problemas que vivimos en esta época. No cabe duda que estamos viviendo en tiempos dificilísimos, en tiempos inaudibles en la antigüedad, en tiempos tan terribles en los cuales la apostasía universal se ha asentado en la humanidad y que queda solamente un pequeño puñado de católicos, y ese pequeño puñado de católicos a los cuales le dijo Jesucristo: no teman, pequeño rebaño, que yo estaré con ustedes. Plugo a mi Padre darles el reino. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No les faltará mi fuerza, no les faltará sabiduría. El problema es que este pequeño rebaño se están peleando unos con los otros, es una Babel. Porque cada quien tiene querer tener la opinión, tener la verdad, creerse los únicos que quedan como católicos y denostan y platican y critican y hacen pedazos a las demás congregaciones que también son católicas, que tienen los mismos sacramentos, que provienen de la misma línea, que son también sedevacantistas, que domingo a domingo predican el mismo evangelio. Estamos verdaderamente viviendo una Babel religiosa en la actualidad. Estos obispos que no entienden la verdad porque sus corazones están emponzoñados, o estas congregaciones que se dicen tradicionalistas, pero que se la pasan peleando con las demás, arrastran tras de sí a muchos de sus fieles que siguen sus engañosas enseñanzas y toman partidos en sus mismas pasiones, criticando o insultando a otros ministros del Señor o a otras congregaciones, creyéndose los únicos. Sobre estos ministros, obispos, sacerdotes o fieles que se dicen tradicionalistas, recaería aquella reprensión que hizo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. En Mateo, en el capítulo 9 leemos: vayan, les dijo nuestro Señor Jesucristo, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Deberían estos sacerdotes, obispos y congregaciones criticonas de otros conocer aquello de San Juan en el capítulo 13 que dice: en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros? ¿En verdad nos amamos los unos a los otros? ¿En verdad somos discípulos de Jesucristo porque amando perdonamos? ¿Porque amando buscamos la unidad? ¿Porque amando a Dios con todo nuestro corazón amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Deberíamos los sacerdotes, obispos y fieles católicos tradicionales practicar aquello de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6? Hermanos, si alguien es sorprendido en algún pecado, en alguna falta, ustedes que son espirituales,
levántenlo con espíritu de mansedumbre. Y mírate, que tú también puedes caer. Levántenlo con el espíritu de mansedumbre. No hagan leña del árbol caído. Ven que su hermano, que aquel obispo, que aquel sacerdote, que aquella congregación, que aquel fiel, que aquel hermano, que aquel pariente, que aquel vecino, que aquel amigo, ha caído en algún error. Ustedes que son espirituales, ustedes que se creen verdaderamente católicos y poseedores de la verdad, con espíritu de mansedumbre, tiene la obligación, y más si es obispo y sacerdote, de perdonar a esa persona, de ayudar a esa persona, de levantar a esa persona de sus pecados y no andarla criticando, y no andarla haciendo pedazos y evidenciando ante todo el mundo. ¿Es así como actuamos los católicos tradicionalistas en la actualidad? ¿Es así como actúan las congregaciones que se dicen las remanentes del catolicismo y los adalides del catolicismo actual? No, señores. Estamos en una Babel terrible, en una confusión terrible, y con ello confundimos también a nuestros fieles. Al contrario, aún siendo católicos, como les dije, sedevacantistas, viniendo de la misma línea episcopal, predicando domingo tras domingo los mismos sermones, predicando la humildad, predicando la caridad, predicando el amor del prójimo, pareciera que fuéramos iglesias distintas y que fueran distintos evangelios los que nosotros predicamos. Pues llegan inclusive algunas congregaciones a prohibir fraudulentamente a sus fieles a asistir a otras congregaciones igualmente católicas como ellas. Me ha tocado saber de algunos sacerdotes o obispos que les dicen: no vayas con el obispo tal, no vayas a la capilla tal, no vayas a aquella congregación. ¿Por qué? Si es católica, apostólica y romana, ¿cuál sería? ¿Acaso somos una secta para circunscribirnos en una sola capilla? ¿Acaso esta es la única capilla católica? ¿Acaso no hay otras congregaciones católicas? ¿Acaso no hay otros sacerdotes y obispos católicos con los cuales, si estamos cerca, ¿por qué no asistir? Hay que tener lealtad, por supuesto, a nuestra capilla. Si nuestro sacerdote y obispo se desmorece por darnos los sacramentos, debemos de ser leales, ayudar a nuestra capilla, inducirnos en una familia católica, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ir a otros lugares a escuchar la Santa Misa, cuando la misa sea verdaderamente católica, cuando sea una misa verdaderamente tradicional y en latín. ¿Quién les impide eso? ¿Alguien les puede impedir eso? Por supuesto que no. Un obispo verdaderamente católico no se los puede impedir. Claro, si aquel otro lugar posee errores heréticos o no son verdaderos sacerdotes, pues claro que no podemos ir. No podemos ir con los modernistas, porque ellos no son católicos. No podemos ir con los lefebristas, porque ellos están unidos a ese falso papa. Pero de ahí en más, todos los sedevacantistas con sacramentos válidos, ¿quién les puede impedir que vayan con unos y con otros? Esos mismos obispos y congregaciones niegan sin razón la validez de los sacramentos de unos y de otros, sin una verdadera razón teológica, solo por partidismo, inclusive hasta por envidia. No vayas con aquel obispo porque son dudosos sus sacramentos. No vayas con aquella otra congregación porque a lo mejor no hacen las cosas bien, no son válidas. Oigan, esa es envidia. Tienen que demostrarlo y tienen que cuidarse mucho de las palabras engañosas. No puedes lanzar una frase nada más porque sí, haciéndole daño a tus fieles, haciéndole daño a la verdad y condenándote a ti mismo con mentiras. Esos mismos obispos, sacerdotes y congregaciones perdonan excomuniones reservadas, inclusive a la Santa Sede. Se tienen el atrevimiento de disolver matrimonios consumados. Excusan algunas veces de votos religiosos, inclusive
A los mismos sacerdotes les quitan sus votos sacerdotales, pero solo a los que les caen bien. Tengo un ejemplo de la congregación donde yo salí anteriormente, la congregación de Trento, en la cual un sacerdote, perdiendo la fe, se salió de la iglesia, colgó la sotana, tuvo el atrevimiento de casarse por el civil, por supuesto, con una mujer y tener una familia e hijos. En la actualidad ahí está en esa misma congregación celebrando la Santa Misa. Y otros sacerdotes que salimos siendo católicos en todos los sentidos, no los pueden ni siquiera ver. Entonces no hay coherencia, no hay coordinación, no hay doctrina, solamente hay vísceras en las decisiones que muchos obispos y congregaciones toman. Hay otros obispos por ahí que ante la conversión, porque ya volvió a sus mismos errores, de un patriarca ortodoxo, lo recibió en la Iglesia Católica. Era un obispo tradicional, es un obispo tradicional. Descubrió que un patriarca ortodoxo se convirtió a la verdadera fe tradicional y lo recibe en la Iglesia Católica. Pero no puede aceptar a los que son verdaderamente católicos, apostólicos y romanos sin ninguna razón aparente. Sí pueden aceptar que un ortodoxo, habiendo sido cismático, hereje por no creer en los dogmas, después del Concilio Vaticano I, inclusive desde mucho antes por el cisma de Focio, los pueden recibir con todo el cariño, con toda la caridad. Lo que estoy diciendo es que él hizo algo malo, por supuesto que no. Pero así como pudo recibir dentro de su seno a un obispo hereje, ortodoxo, cismático, y lo convirtió en católico, ¿por qué no buscar aquellas congregaciones en las cuales él no cree o tiene dudas y las llama a su seno en la verdad, a su seno en la Iglesia Católica? ¿Tiene la autoridad para recibir a un ortodoxo en la Iglesia Católica? Pues tenga el cariño, la autoridad y el celo para que a todos aquellos que se dicen católicos, pero que él no cree que sean católicos, vaya como pastor sobre la oveja perdida y atráigalos también al seno de la Iglesia Católica. ¿Se fijan cómo no hay coherencia en las actitudes? Pero están esos mismos obispos y congregaciones al pendiente de cualquier falta real o aparente de los demás que no les caen bien, de las otras congregaciones a las cuales les tienen aversión. Exageran sus faltas, no las perdonan, ventilan sus defectos, sus errores a todo el mundo, ya sean errores reales o aparentes. Hacen leña del árbol caído, en vez de buscar su enderezamiento, su salvación. Eso no es ser un ministro católico, eso no es ser un ministro de Dios. No se fijan en sus propios errores. ¿Con qué cara entonces predican el perdón? ¿Con qué cara predican la caridad? ¿Con qué cara predican la humildad? Cuando ellos no saben buscar la unidad, no buscan a la oveja perdida, no perdonan a la que ellos creen que es la oveja perdida. Sin embargo, ellos excusan de sus fallas, de estas faltas, diciendo que hay que defender la verdad. Yo soy católico, apostólico y romano y tengo que defender la verdad, dicen ellos. Y queridos fieles, es cierto, hay que defender la verdad, pero no puedes defender la verdad con mentiras o con medias verdades, o con medios malos o incorrectos. No puedes defender la verdad de esa manera. La verdad se defiende con la verdad, unida a la virtud de la caridad. No se trata de hacer pedazos al que yerra, sino convertirlo, ¿o no? Se odia al pecado, no se odia al pecador. Al pecador hay que atraerlo hacia el bien, hay que convertirlo hacia el bien, y si está caído hay que levantarlo.
Debemos odiar el pecado, debemos odiar el error, debemos odiar la herejía, pero no debemos odiar a quien la comete. Tenemos que tenerle compasión, tenemos que ir por él, tenemos que buscarlo a él, y más si soy un ministro del Señor. Dijo nuestro Señor que todos sean uno. ¿Dónde está esa nota esencial de la iglesia? No hay unidad de gobierno. Entonces, ¿acaso somos católicos? Si no tenemos una de las esencias, de las cualidades esenciales para ser católicos, con una sola que nos falte, dejaríamos de ser católicos. Otra de las excusas que ellos ponen es esta. Es que dudamos de su validez, de aquella congregación, de aquella otra congregación. Esa es una excusa solamente para separarse y para no buscar la unión con las demás congregaciones y obispos. No hay que buscar la unidad en la simpatía, hay que buscar la unidad en la verdad y en la caridad. En la verdad católica, si me caiga mal aquel obispo, si es obispo católico, yo soy obispo católico, tenemos que estar unidos, porque solamente unidos se puede combatir el error, porque solamente unidos somos iglesia, porque si no estamos unidos es mentira que seamos iglesia. A ver, existen dos clases de dudas. ¿Usted duda de la veracidad de nuestros sacramentos, o yo dudo de la veracidad de los sacramentos de otro obispo u otra congregación? Existen dos clases de dudas. La duda razonable, que es aquella que se basa en hechos concretos, en hechos teológicos, firmes y comprobables, con un juicio desapasionado, es decir, con un juicio imparcial. Esa es una duda razonable. Fuera de esto, toda duda es o un escrúpulo, o es maliciosa, o es irracional, dañosa, o basada en la ignorancia principal o personal de un hecho, que acarrea una duda en la persona. Es decir, el que yo dude de una persona, nada más porque se me ocurrió dudar, sin tener argumentos sólidos, sin tener argumentos teológicos, sin tener una razón por la cual, simplemente porque no estuve presente, porque yo no vi el hecho, porque yo no estuve ahí, entonces yo dudo. El que mi duda la tenga yo en mi corazón, hace dudosa a aquella persona, ¿verdad que no? Es una duda totalmente fuera de orden, una duda irracional. Pongamos el ejemplo de una duda racional. El 27 de abril pasado, hace apenas unos cuantos días, falleció el obispo Daniel Dolan en Estados Unidos. Él fue ordenado sacerdote por Lefebvre. El problema de su ordenación es que al momento de él recibir la imposición de las manos, cuya materia es obligatoria para que se dé el sacramento, el obispo de Lefebvre tuvo un déjà vu, tuvo un olvido y le impuso una sola mano, faltando así a la materia de los sacramentos, al sacramento del orden. Para ordenar un diácono el obispo impone una sola mano. Para ordenar a un sacerdote o consagrar a un obispo, el obispo impone las dos manos. Según su santidad Pío XII, con autoridad apostólica, con una declaración formal y divina, dijo que para que la materia del orden sacerdotal es la imposición de ambas manos. Para que un sacerdote sea verdaderamente sacerdote, se tiene que imponer ambas manos. Para que un obispo sea verdaderamente un obispo, se deben de imponer ambas manos. Para que un diácono se consagre como diácono, el obispo pone una sola mano. Dirán ustedes, padre, no entiendo eso. Les voy a poner una explicación. Yo, siendo sacerdote y obispo válido,
por más válido que sea, si de repente se me ocurre decir, yo quiero una hostia más blanca que las que utilizamos, ya no voy a utilizar una hostia de trigo, sino que voy a hacerme una hostia de arroz. Y hago una preciosa hostia de arroz, blanquísima. Y yo digo la forma que son las palabras de la consagración. Y yo soy el ministro porque soy sacerdote y obispo de ese sacramento. Pero me falta la materia, porque la materia, para que la hostia se consagre y se convierta en el cuerpo de Cristo, tiene que ser, ¿de qué material? De trigo. Si yo agarro una hostia de arroz, agarro una hostia de cualquier otro elemento que no sea trigo, por más sacerdote válido que sea, por más palabras correctas que yo diga, si no tengo la materia correcta, no se consagra, no estaría allí presente Jesucristo nuestro Señor. Pues la materia para el orden sacerdotal es que para un diácono se imponga una mano, y para un sacerdote las dos manos, y para un obispo las dos manos. En el caso del obispo Dolan se impuso una sola mano. ¿Qué pueden pensar ustedes con ello? No estuvo completa la materia, no estuvo la materia presente. Sin embargo, varios sacerdotes que estuvieron presentes en su ordenación le mandaron una carta al sacerdote, en ese entonces Daniel Dolan, y le dijeron que revisara su ordenación, que de ser posible se hiciera ordenar bajo condición de nuevo, para que estuviera seguro de que era sacerdote. Él despreció esa carta. E inclusive la mayoría de nosotros no le dimos importancia a ese hecho porque era algo desconocido por nosotros. Pero el obispo Dolan nunca desmintió ese hecho, que él fue ordenado con una sola mano. Y al contrario, quiso demostrar por medio de un sacerdote, el padre Chekal, de que era válida la ordenación de un sacerdote con una sola mano, contraponiendo y contradiciendo al Papa, que con autoridad apostólica había declarado lo contrario. Así se quedó. Nadie le pusimos atención, todo lo tuvimos como un obispo válido, como un sacerdote válido. Y el mismo obispo Pivarunas, 3 años después, lo consagra obispo. Les he de decir que si no era válido sacerdote, no puede ser válidamente obispo. Para ser un obispo tiene que ser un válido sacerdote. Entonces, odiamos, o les estoy diciendo estas cosas porque me cae mal su congregación, porque me caía mal el obispo Dolan, en paz descanse. Este obispo consagró a otro obispo brasileño, da Silva, y este obispo brasileño hace 3 días consagró a otro obispo que es el sucesor de Monseñor Dolan, que es el obispo Maguire. Este nuevo obispo, sucesor de aquel Dolan, es un excelente joven, inclusive fue mi acólito allá cuando estuve en Estados Unidos por 3 años. Es un excelente joven, bastante bien preparado, sin embargo sus sacramentos, hay una duda razonable. Lo quiero mucho a ese muchacho, no estoy en contra de esa congregación. Al contrario, desearía con toda mi alma que verdaderamente fueran en el todo, en el 100%, que no hubiera duda de su consagración. Sin embargo, hay una duda razonable porque falló la materia del sacramento. Ahora ellos mismos acaban de escribir en su blog, en su página de su congregación, que ellos son los únicos y los adalides del sedevacantismo, del catolicismo actual, que ellos son los únicos obispos. Y eso sí, digo yo, ¿cómo puede ser posible que teniendo ellos en su ordenación una duda razonable, teológica, demostrable, se conviertan ahora o se crean los únicos sacerdotes verdaderamente católicos, verdaderamente sedevacantistas que existen, despreciando a muchos otros que existimos y que estamos dando la cara y que estamos dando la batalla y la guerra en varias partes del mundo? Esto sucedió también con el obispo Dávila de Trento. Preguntándole al obispo Dávila si él creía que las ordenaciones de Monseñor Lefebvre eran válidas, él dijo, no, son dudosas. Eso lo dijo en la práctica. Y hace apenas algunos meses acaba de consagrar obispo
al padre Pío Espina de Argentina, que fue ordenado por un lefebrista. Yo creo que las ordenaciones, y puedo demostrarlo, de la fraternidad San Pío X son del todo válidas. Son ilícitas, son herejes, porque están unidos con el hereje de Bergoglio. Pero de que son válidas sus ordenaciones, son válidas. Sin embargo, ellos que dicen que son dudosas, lo dicen nada más en la teoría, pero en la práctica lo consagra obispo. ¿Cómo está eso? No hay coherencia, no hay coordinación. Los que les caen bien los perdonan, los que les caen mal no les perdonan absolutamente nada. Los que les caen bien les perdonan todo, y los que les caen mal no les pueden pasar absolutamente nada, y no buscan la unidad con aquellos otros obispos que no les caen bien en cuanto a la simpatía. Ahora vamos a hablar de una duda irracional, de una duda que no es válida. Esos mismos obispos y sacerdotes dicen dudar de la línea de Monseñor Tug por parte de Datesen, del obispo Datesen, que consagró al obispo Sayé, que consagró al obispo Mamistrán, que consagró al obispo López Gastón, que consagró a su vez a Monseñor Urbina, que consagró a su vez a Monseñor Esquetino, que ustedes lo conocen, cuyo obispo consagró a su vez al obispo que ahorita ustedes tienen enfrente. Ellos dicen dudar de esa línea. Sin embargo, hay historias de las verdaderas consagraciones, están registradas en la historia con día, fecha y hora. Hay documentos y cartas de ordenación, de consagración, firmadas por su puño y letra. Los obispos que fueron consagrados, como en el caso de López Gastón, tenía doctorado en Derecho Canónico y algunas otras, era mucho más preparado que los que lo están dudando de él. Hubo asistentes de los cuales no se puede dudar, como Malachi Martín, que aceptaba, y al contrario tenía buena relación con esta línea de Monseñor Datesen hasta el día de hoy. ¿Cuál es la razón entonces de que ellos duden? Las peleas, la soberbia, la antipatía. Eso no es católico. Eso no es una duda razonable. El que ellos duden no nos hace dudosos. El que ellos tengan una duda o no nos quieran, no nos hacen dudosos. Ni si yo tuviera alguna duda contra otro, no lo hace dudoso. La duda tiene que ser racional, probada, concreta, teológica y verdadera, y desapasionada sobre todo. Se inventan razones para no buscar la unidad, para destruir, si fuera posible, a aquellos que no les caen bien. Por eso, queridos fieles, es que no nos entendemos los sacerdotes y las congregaciones en la actualidad. ¿Con qué cara entonces aconsejan el perdón? ¿Cómo se dicen ellos ser otros Cristos, si no van en busca de los que ellos creen que es la oveja perdida? ¿Cómo se atreven a decirse católicos si no buscan la unidad y la solución del problema del modernismo en la sociedad actual? Todos merecemos ser escuchados, todos estamos obligados a buscar soluciones, proponerlas y discutirlas en un ambiente sano e imparcial. Y si se descubren fallas o errores en obispos o en sacerdotes, ya sea en su doctrina, en su validez o en su moral, hay que darle solución, hay que corregir esos errores, hay que restaurar esos sacramentos, hay que restaurar esas congregaciones, esas ordenaciones, aun sea bajo condición. No hay pecador, queridos fieles, que no tenga la posibilidad y el derecho de ser perdonado y levantado de su pecado, de su error. Y no hay justo, sacerdote u obispo, que no tenga la obligación de levantar, corregir, restaurar esos errores con mansedumbre y con caridad, como lo vimos nosotros en la Sagrada Escritura. Acabemos con esta Babel. Hablemos claro y honestamente y busquemos la unidad en la verdad y con caridad. No es mi intención al decir estas cosas que se ofendan con este sermón. Es un llamado a la conciencia de que no estamos haciendo las cosas bien,
Nos estamos haciendo pedazos en esta Babel, en esta vorágine. Debemos de rectificar con nuestro Señor Jesucristo lo que Él nos enseñó, sin excluir absolutamente a nadie que tenga buena voluntad de ser católico, apostólico y romano hasta el fin de su vida. Solamente así lograremos la unidad católica para poder luchar en contra del modernismo. Que esto es lo que estamos pidiendo en nuestros rosarios, para mayor gloria de Dios, salvación de las almas, restauración en nuestras almas de la Santa Iglesia, y para que Cristo reine, no solamente en los corazones y en las familias, sino también en nuestra sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.